Bueno, compartiremos con Fernando Bastidas Calderón. Él es diputado de la Asamblea Nacional, miembro de la Comisión de Economía y Finanzas. Y es muy importante, Fernando, que estés con nosotros porque hay varios temas que están allí pendientes. Discusión de agenda que ustedes desarrollan dentro de la Comisión Nacional y la Asamblea y otros temas que tienen que ver con la dinámica económica venezolana que, bueno, tiene algunos elementos favorables, pero también algunos otros elementos controversiales. Me gustaría iniciar con un tema que ustedes han venido discutiendo, que es el proyecto de ley de seguros y reaseguros. O sea, ha venido avanzando en el tiempo, no es un tema fácil, es un tema complejo, pero ¿en qué estatus está en este momento ese proyecto de ley y qué piensan ustedes que se puede hacer y qué cosas novedosas se agregan, ¿verdad?, en función de dar la cobertura necesaria que necesitan los venezolanos y, por supuesto, bueno, dar protección a las personas que lo necesitan? Bueno, este es un proyecto de ley que, como bien sabemos, Carlos, ha venido discutiéndose en la Asamblea Nacional, ya se aprobó en primera discusión y en el seno de la Comisión de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional ha venido desarrollándose la consulta correspondiente. Ya estamos bastante adelantados ya para que en los próximos días, en las próximas semanas o en las próximas sesiones, mejor dicho, del Parlamento Nacional pueda ya darse la segunda discusión y específicamente ya la semana pasada teníamos una parte de esas consultas, lo hacíamos en una reunión con todo lo que es la representación de las clínicas privadas, que son una parte también proveedora de del seguro, pues de la actividad aseguradora, y que es muy sensible porque es uno de los temas que más preocupa a las personas al momento de, bueno, de hacer uso de los beneficios de una póliza de seguro. En eso, bueno, hay un conjunto de temas, hay un conjunto de aspectos. Unos tienen que ver directamente con la ley de la actividad aseguradora, otros tienen que ver con el nivel contractual, que recordemos que desde el punto de vista jurídico, el nivel contractual no es el nivel propiamente legal, es decir, no se desarrolla en la legislación. Sin embargo, la legislación le da base, lógicamente, a ese nivel contractual. Así que, bueno, hemos estado en el desarrollo justamente de todo esta consulta. La ley fundamentalmente tiene como propósito ampliar la protección, los derechos de nuestro pueblo, especialmente de quienes hacen uso de la actividad aseguradora, pero para esto darle a este sector que es tan importante de las finanzas nacionales, darle la capacidad que necesita, que requiere en este momento para poder justamente cumplir con sus obligaciones frente a los asegurados. Eso implica la capitalización de las empresas, implica replantear, por ejemplo, la referente a nivel de cálculo que tienen que ver con la sustitución de la unidad tributaria por la tasa de cambio establecida por el Banco Central, entre otros aspectos. El tema de las reservas técnicas, se crea una reserva complementaria, la cual viene justamente a garantizar de que en el momento en el que las reservas que ya existen no puedan cubrir la obligación del seguro frente al asegurado en el caso de un siniestro, esa reserva complementaria se activa. Entonces, tenemos un conjunto de aspectos, como te digo, en esta ley que son muy interesantes y que son parte de ampliar justamente los derechos de nuestro pueblo frente a los beneficios que ofrece la actividad Sí, es aseguradora. importante, por ejemplo, Fernando, definir los montos de cobertura, que se han reducido de manera significativa, bueno, por las dificultades y los contratiempos económicos que existen. El tiempo del pago de los siniestros, que es muy importante, que a veces son muy largos y la gente tiene necesidad. A veces se vuelven meses, Carlos. Sí, Nosotros no, estamos planteando más. una reducción importante del pago de los siniestros a 20 La entrada, días. perdona, Fernando, la entrada a las clínicas, la famosa clave, la tardanza para una emergencia. Y la lo atención que de una llaman las enfermedades preexistentes, que Claro. en un momento estuvo en la legislación, digamos, en nuestro país, en la legislación, luego salió de la legislación, ahora la estamos nuevamente incorporando porque ha sido un clamor también del pueblo y de las personas, los usuarios y las usuarias de los seguros. Ahora, más allá de eso, hay otros aspectos también importantes que vienen a fortalecer el tema financiero nacional, porque, como te decía previamente, los seguros o la actividad aseguradora es uno de los aspectos del sistema financiero nacional, junto al sistema bancario y junto al mercado de capitales, que tiene una importancia fundamental. Parte de esa importancia tiene que ver justamente con que permite la captación de inversión. Uno de los elementos que estamos nosotros tocando para poder estimular la captación de inversión para el país o hacia el país tiene que ver con una cuota de un 30% para los reaseguros nacionales, que esos reaseguros normalmente esos riesgos se ceden hacia reaseguradoras extranjeras y lógicamente esa dinámica siempre va a haber porque hay una inserción de las finanzas nacionales
con respecto a las finanzas Bueno, internacionales por a ejemplo, las través de esa grandes vía. empresas, PDVSA, tiene que tener reaseguros Por internacionales, supuesto. porque el reaseguro nacional no le da o no tiene la suficiente fortaleza para dar cobertura a un siniestro, por ejemplo. Ahora, hay que desarrollar también ese músculo, digamos, ese Sí, músculo financiero desde la interno. perspectiva de la actividad aseguradora, y el reaseguro es uno de esos mecanismos. Entonces estamos estableciendo o estamos proponiendo en esta reforma de ley que el 30% de los riesgos cedidos en reaseguro sean justamente en reaseguradoras nacionales. Y bueno, eso lógicamente va a tener un proceso de adaptación de la situación actual que tiene la actividad asegurada, que se ha visto contraída desde el año 2014 Sí, hay una en declinación adelante, evidente, ¿no? muy complicada, como consecuencia también de las acciones de agresión contra nuestra patria, el bloqueo, etcétera, que como sabemos ha afectado al conjunto de la economía, pero que gracias al programa de recuperación económica que el presidente de la República ha emprendido, que el gobierno nacional ha desarrollado, ahora tenemos unas condiciones que permiten ir expandiendo los diversos sectores de la economía y que ha venido progresivamente, como lo hemos visto desde el año pasado, dando unos resultados claros. Sí, tú mencionabas el caso de las clínicas, por ejemplo, los montos para llegar, que te mencionaba antes, en una emergencia, los montos de cobertura, en fin, cómo se está trabajando en ese sentido. A veces los montos de cobertura no son suficientes para atender no solo una emergencia, sino una enfermedad o una patología en desarrollo. Mira, eso está vinculado fundamentalmente a la fortaleza y la capacidad que tiene la empresa aseguradora que le corresponde cumplir con la obligación. Por un lado, la capitalización pues, de las empresas a través de la sustitución de la unidad tributaria y toda la revisión de todo el tema de los capitales mínimos que se ha venido haciendo, más el tema de la reserva complementaria, como te decía previamente, va a permitir justamente de que estos montos, que hoy por hoy en muchos casos son mínimos, que no cumplen con las expectativas de lo que busca un usuario al momento de verse beneficiado con una póliza frente a un siniestro, bueno, esos montos deben actualizarse a partir, bueno, de la entrada en vigencia, una vez que ya se presente en segunda discusión, que se debata. Recordemos que la segunda discusión es artículo por artículo. Hay un debate y los distintos factores, digamos, políticos presentes en el Parlamento Nacional tendrán su opinión correspondiente, a pesar de que ya en el transcurso de esta consulta todos ellos han participado. ¿Y ha habido consenso en términos generales? Sí, hay muchos aspectos en los que hay consenso con el tema de los intermediarios, con las empresas aseguradoras, reaseguradoras, con los auxiliares. Fíjate que esto es un gremio bien importante, los auxiliares de la actividad aseguradora, que no están visibilizados propiamente en la legislación anterior. Hoy estamos planteando un capítulo que visibiliza esa función importantísima de los actuarios, de los peritos evaluadores, etcétera. Bueno, vamos a hacer una pausa, Fernando. Vamos a regresar enseguida para continuar conversando con Fernando Bastidas Calderón, diputado de la Asamblea Nacional, miembro de la Comisión de Economía y Finanzas y Desarrollo Nacional. Bueno, conversábamos con Fernando Bastidas Calderón, diputado de la Asamblea Nacional. Para cerrar el ciclo del proyecto de ley de seguros y reaseguros, lo de la cobertura para los sectores, que lo conversábamos apenas brevemente en el intermedio, para los sectores más vulnerables, cómo trabajar allí para que también tengan acceso al seguro y cobertura que sea de verdad eficiente. Mira, eso es uno de los aspectos de consenso que hablábamos en el segmento anterior, que tiene que ver con los nuevos canales de comercialización. Nosotros estamos retomando la figura de la banca seguro y algunos otros canales de comercialización que están planteándose por algunos sectores, pero en coberturas específicas, porque sabemos bien que hay coberturas que son, digamos, de la práctica diaria o del interés diario de lo que llaman los intermediarios, es decir, los productores y los corredores. Y bueno, eso es un gremio que tiene un papel fundamental en la actividad aseguradora. Así que bueno, se está incorporando la propuesta de la banca seguro como canal de comercialización, y en esto lo que llamamos los seguros masivos, seguros inclusivos, y los seguros que protegen a las personas con condiciones vulnerables especiales o grupos vulnerables específicos, digámoslo de esa manera. Entonces, esto es uno de los aspectos fundamentales, porque justamente queremos que en el marco de la expansión de la actividad económica, los sectores también que tradicionalmente quizás no tienen acceso a un seguro privado, hoy puedan a través de esos mecanismos ir progresivamente accediendo justamente a estos beneficios que ofrecen las pólizas de seguro privado también. Bueno, Fernando, vamos a otros temas, ¿no? Temas de la economía en general. Tú hablabas de la recuperación económica, algunos lo llaman simplemente un rebote, que se trata de una situación coyuntural. ¿Hay la garantía de que este proceso de apertura y flexibilización continúe en el tiempo? Porque hay ciertos
factores de la empresa privada que piensan que se avanza un tanto, luego se da marcha atrás. Hay temores, por ejemplo, con el crecimiento de la economía informal por la carga tributaria que tienen encima, no solo con la imposición nacional, sino también la imposición municipal. Hay quienes estiman que la situación puede detenerse, ese proceso de expansión. Está el tema del impuesto general a las transacciones financieras, que fue una reforma de una ley que ya existía. En fin, el tema inflacionario, hay una nueva devaluación de la moneda gradual, pero es sostenida. En fin, ¿esto puede detener todo el proceso o es irreversible la decisión tomada de avanzar? Mira, yo creo que primero que nada hay que enmarcarlo en el contexto general, tanto del mundo como del país. En el mundo tenemos un reacomodo de todo lo que tiene que ver con el asunto impacto económico. De la inflación mundial en este momento. Hay un proceso en el desarrollo, en pleno desarrollo, de inflación global. Frente a esto, nosotros tenemos, por contraste, un proceso de desaceleración inflacionaria. Fíjate las contradicciones, digámoslo de esa manera. La hiperinflación más no la inflación como tal. Nosotros hemos logrado eliminar la hiperinflación más la inflación. Todavía sigue siendo una inflación alta, se está trabajando constantemente en esta materia y parte de eso tiene que ver con el estímulo a los sectores productivos. Estimular los sectores productivos para poder justamente satisfacer la demanda a partir de la producción nacional, la demanda interna a partir de la producción nacional. En esto hemos venido, incluso te comento, en el seno de la Comisión de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional del Parlamento, hemos venido atendiendo a distintos sectores. Justamente esta semana atendíamos propuestas del sector apícola, que tiene una interesante participación en toda la dinámica productiva. La semana pasada atendíamos distintos asuntos que tienen que ver con el tema de producción primaria ganadera del Estado Barinas, y así hemos venido haciendo un conjunto de articulaciones, atenciones a sectores en lo concreto, en la economía real. Ahora, ese contexto del interés que tienen ahora los agentes económicos para desarrollar sus actividades en Venezuela, para producir, para avanzar en su dinámica económica, está casado justamente con las garantías que hay o con la estabilidad que hoy nosotros tenemos de carácter político, porque recordemos que la economía se desarrolla en la medida en que hay estabilidad política, es un factor fundamental. Sin duda, ¿no? Y esa estabilidad política es la consecuencia de la derrota de una estrategia que, bueno, lamentablemente nosotros sufrimos la estrategia de agresión contra el país y contra la economía nacional dirigida por un sector de la política venezolana y, bueno, como instrumentando un plan extranjero, lamentablemente, para agredir al propio pueblo venezolano. Y ahora, con la derrota de esos sectores, con la estabilidad política que ya ahora exhibe nuestro país, tenemos esa posibilidad de avanzar, y ahí respondo parte de lo que me estás preguntando, de avanzar con visión de largo plazo en los retos y los desafíos que tiene el país desde el punto de vista económico. Ahora el presidente Nicolás Maduro, fíjate, sí. y para concluir esta idea, el presidente Nicolás Maduro ha planteado que hemos entrado en una nueva etapa. Lo hemos denominado la nueva etapa de transición al socialismo de cara al año 2030, donde hay un conjunto de aspectos y un conjunto de líneas de acción, lo ha denominado él, estableció 6 líneas de acción. La primera línea de acción tiene que ver justamente con la estabilización de los principales indicadores económicos. Uno de ellos tiene que ver, como te decía, con la inflación. Sí, con la inflación. Hemos salido de la hiperinflación, tenemos aún una inflación importante, pero debemos seguir disminuyéndola. El mes de abril fue de 4.4, y hay bastante baja con respecto al año por anterior. Ejemplo, el aumento como tal, no el aumento, el colocar, por ejemplo, el diésel a tasa internacional o la tasa interna que se maneja sobre divisa internacional de 0.50 centavos de dólar, también va a incidir en lo que es el aumento de precios. Se comienza a observar hay un proceso, en el transporte público, transporte de carga. Hay un proceso a nivel de la inflación, como te decía. Lógicamente hay también otros procesos que están asociados, porque al final está todo interconectado, los distintos elementos de la economía. Hay un proceso en el seno de la industria petrolera que hemos visto de recuperación, que es fundamental en el caso venezolano, que ha dependido históricamente del petróleo. Pero más allá de eso, ese reacomodo debe ir dirigido a estimular justamente a estos otros sectores. Hemos visto en ese estímulo a otros sectores, por ejemplo, resultados importantes como ha sido el incremento de las exportaciones no petroleras. Hablaba la vicepresidenta de la República y ministra de Finanzas, comentaba hace un par de semanas sobre el incremento del 76% respecto al año 2020-2021, el 76% de las exportaciones no petroleras. Y recientemente veíamos un informe de una cámara, lo que llaman una cámara privada con los Estados Unidos, que señalaba que creció
en un 160% en este trimestre las exportaciones hacia los Estados Unidos. Es decir, pero hace falta mucho más, Fernando. Es decir, pues, hay unos resultados en lo concreto, que siguen siendo insuficientes, porque nosotros no podemos hoy venir a decir aquel debate de que si Venezuela se arregló o no se arregló, como lo ha señalado el presidente Nicolás Maduro. Ese no es el debate es qué es lo que debemos hacer para seguir afianzando la estabilidad económica nacional, pero los sectores que debemos estimular. El estímulo del sector privado de la economía es determinante. Y en eso el sector privado es fundamental, porque el sector privado representa el 70% de la economía del país. Pero hay ciertas barreras, ¿verdad?, que de repente surgen. El mismo impuesto a las transacciones financieras, esto que te mencionaba de la carga tributaria nacional y municipal que tienen de diferentes sectores, sobre todo comercio y servicios, eso limita, eso restringe mucho y no pueden avanzar en ese sentido. Es más, hay un desvío hacia la economía informal. Y tú sabes, Fernando, que la economía informal no paga impuestos, compañero. Mira, fíjate que yo te diría que no es tan así. No es tan así el sentido de lo que dices de la economía informal, porque fíjate que es interesante todo el proceso de apertura de empresas, de formalización de empresas que se ha venido dando, inclusive el estímulo que ha dado el mismo Estado venezolano, por ejemplo, al tema del emprendimiento, sí, de las pequeñas y medianas empresas, etcétera, que se ha venido dando y lo vemos en la calle. Cuando tú pasas hoy por cualquier calle y ves que han surgido nuevos abastos, nuevos negocios, nuevas iniciativas y tienen su formalidad. Eso no significa que hayan seguramente prácticas informales y no significa que se tenga que corregir quizás algunos aspectos. Pero el centro del asunto, Carlos, y es a lo que me quiero referir, el centro del asunto es que hay posibilidades y hay condiciones para nosotros avanzar en pasos agigantados hacia la mayor estabilidad económica y hacia la recuperación económica del país. Eso no significa que todo está hecho, significa que es un esfuerzo conjunto, Estado y sector privado. Habrá oportunidad, Fernando, en una próxima ocasión, porque el tiempo feneció. Ya no tenemos más, pero es importante porque abarcamos una cantidad de temas que son importantes dentro de... Se va muy rápido el tiempo en la televisión. Así es, dentro de la dinámica que tenemos dentro del programa. Una pausa, al retorno, arte y espectáculos en lo actual.